Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, continuamos conversando con los líderes políticos, con los líderes sociales. Hoy iniciamos la ronda de análisis, bueno, con los estudiosos y expertos en opinión pública. Y comienzo este ciclo con el profesor Egno Chávez, a quien agradezco la gentileza de dedicarnos estos minutos para el análisis de los distintos escenarios políticos. Dejo con ustedes a Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación del programa. Amigas y amigos del programa Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. En televisión estamos a través de la señal de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia. También estamos a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción Gustavo y Moraima Gutiérrez. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a analizar, a reflexionar sobre lo que ha sido el acontecer político en estos meses del año 2021 y lo que viene para nuestro país a nivel político, con los últimos acontecimientos y las últimas informaciones que se han generado en estos últimos días. Para ello vamos a conversar con el profesor Egno Chávez, estudioso de la opinión pública y también profesor universitario, analista político también. De que todo, profesor Egno Chávez, muchas gracias por asistir al programa A Ocho Columnas. Bienvenido al programa. Muchas gracias, los Rafaeles. La verdad que no nos veíamos desde el pronóstico que hice de Biden. Muy a pesar de que mucha gente pensaba que Trump iba a ganar fácil, ¿no? Entonces, ahí estaba yo pensé que ganaba Trump. Bueno, no, pero es que lo que pasa es que hay muchos, la política estadounidense tiene muchos elementos que analizar, y entonces los elementos que nosotros habíamos visto sobre la mejora de Biden en el medio oeste, y sobre todo en Michigan y Filadelfia, ya teníamos información de eso, y bueno, y ocurrió, afortunadamente, para beneficio de que yo creo que la humanidad salió ganando. Vamos a ver si no me defrauda. Bueno, cuando estamos grabando, Donald Trump hizo su primera aparición pública como expresidente, no descartó una candidatura en el 2024, dijo que se iba a mantener en el Partido Republicano, que no iba a formar su propia organización política, así que creo que la política estadounidense ha estado bastante movida. Pero sumando a la política estadounidense y el tema venezolano, ¿cómo han sido estos primeros días de Joe Biden y el tema Venezuela? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo se percibe que la administración Biden va a tocar el tema Venezuela? Según recientes reportes de agencias internacionales, decían medios que las sanciones a Venezuela no se iban a detener, pero que iban a ser más estratégicas. No sé qué reflexión le llega, profesor Egno Chávez, que vayan a ser unas sanciones más estratégicas y si pueden lograr el objetivo común para el tema Venezuela que tiene Estados Unidos, que es resolver el conflicto político que vive nuestro país. Bueno, realmente yo pienso que hay una concentración en este primer mes de las ofertas que hiciera el presidente, sobre todo en cuanto a política migratoria, ¿no? En cuanto a su relación con el mundo hispano y, por supuesto, todas las órdenes ejecutivas que han surgido justamente para revertir buena parte de la política migratoria de Trump, que a veces es inexplicable ver cómo conterráneos venezolanos apoyan a Trump cuando hizo un conjunto de medidas que, en lugar de facilitar el proceso migratorio, lo que hizo fue hacerlo más engorroso y más difícil, ¿no? Pero bueno, eso harina de otro costal. En la campaña electoral se estableció claramente, Biden en su programa de gobierno estableció claramente que Maduro no es un líder democrático. Y esto es iniciar un proceso de negociación donde debe haber un reconocimiento de la oposición venezolana, de la oposición completa,
Es decir, no de la posición que me conviene, porque ese es el drama que hoy estamos viviendo, en que hay una oposición, pero es una posición que no se corresponde con, digamos, lo que es el tejido opositor del país. Y eso es lo que se quiere. Y el presidente Biden ha sido desde la campaña muy claro en que quiere proceso electoral transparente, digamos, que nos lleve a una nueva institucionalidad en Venezuela. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Pareciera que la diplomacia, los nuevos actores que vamos a tener desde el secretario de Estado hasta la subsecretaria de Asuntos para América Latina, van a estar trabajando en esa línea, en la línea de presionar un nuevo proceso de elecciones donde pueda participar la oposición y se pueda decantar, volver al carril democrático que Venezuela ha perdido. ¿Cómo puede hacer Estados Unidos para unificar a la oposición? Y si esa política de la que usted habla, profesor, tiene como ejemplo a lo que le pasó a Javier Bertucci. Bueno, lo que pasa es que yo siento que ciertamente las razones de lo de Bertucci desconozco, porque entiendo que él es un miembro de una iglesia muy importante en Venezuela y de verdad que me sorprendió, ¿no? Pero ciertamente es un mensaje que quiere decir que todos los aliados del gobierno nacional, que sean aliados del gobierno nacional, deben entrar en un proceso de negociación que nos lleve a lo que hemos hablado de elecciones libres, realmente democráticas, con observación internacional vinculante, es decir, que los observadores itinerantes puedan efectivamente moverse libremente y opinar y redactar informes sobre la situación de cada una de sus visitas, y también, por ejemplo, de la auditoría que es necesario hacer al sistema electoral. Yo pienso que lo de Bertucci ocurre, entre otras cosas, porque se quiere dar el mensaje de que es necesario que la oposición se reunifique en torno a la idea de que Venezuela vuelva al hilo democrático. No que tienen que obligatoriamente ir juntos, estar juntos en contra del gobierno, ¿sí? Porque de repente tenemos unas nuevas elecciones con todas las garantías y Bertucci será candidato a lo mejor, independientemente de que hayan otros candidatos de la oposición. Lo que se quiere en todo caso es que lo que no se puede hacer, Rafael Ángel, es que mientras estas personas tienen, digamos, libertad para salir del país, hayan diputados o hayan, por ejemplo, líderes de la oposición que no pueden salir del país, que se les ha fabricado algún tipo de patraña. Entonces, o sea, vimos el fin de semana un acontecimiento donde el hostigamiento que se le practica a Julio Montoya y a Juan Pablo Juanipa solamente es liberado digamos, por la participación de la gente, ¿no? Entonces, el mensaje que da el gobierno no es bueno. Es decir, tú no puedes escoger a tus opositores. Tú no puedes, eso no es una democracia, escoger a tus opositores. Tú simplemente tienes que convivir, hacer convivencia con los que se te oponen, ciertamente. Entonces, no escogerlos. Y esto ha sido, esto de escogerse los partidos, de intentar cogerse Acción Democrática, a Voluntad Popular, a Primero Justicia. Es decir, eso es una cosa nunca vista, pues, nunca vista. Eso no lo hicieron, por ejemplo, en el 52. Pérez Jiménez no lo hizo, pues. Y simplemente no reconoció a Jovito, pues, y punto. Y decidió seguir adelante. Jovito ganó las elecciones, no tuvo la fuerza en ese momento histórico, pero lo que me refiero es que no fue que Pérez Jiménez vino y cogió Acción Democrática y al Partido Comunista, no, o sea, no hay, pues, frente a esa circunstancia es muy difícil avanzar en el proceso de negociación. No puede, hay que darle libertad de movilización, libertad de hacer política a los grupos partidistas que hay en Venezuela, y no te puedes meter, digamos, usar al Tribunal Supremo para entregar los partidos a tus aliados que hay en la oposición. Yo creo que eso
no le sirve, incluso no le sirve a Maduro, pues, no le sirve. Eso no le sirve ni siquiera de Nicolás Maduro. Digamos que a Hugo Chávez le fue de mucha utilidad. No solo escogió su oposición, no solo, sino que disolvió a sus partidos aliados y creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, que al principio se le conocía como Partido Único, Partido Socialista Único de Venezuela. Y dijeron, no, único, unido, ¿no? A Chávez como que le funcionó. Bueno, pero es diferente, eran otras condiciones, todavía reconocían derrotas, por ejemplo, Chávez tuvo, digamos, le molestó, pero tuvo que reconocer que perdió el referéndum, por ejemplo, el referéndum donde quería establecer la nueva constitución para él, pues a su forma y estilo, y fue derrotado por los estudiantes en ese momento, pues. Entonces, y lo reconoció a pesar de las regañadientas, pero lo aceptó. Sin embargo, es decir, no es la misma circunstancia. Los partidos funcionaron perfectamente hasta que llegó el momento en que después del 2015 ha sido realmente difícil para los partidos hacer vida cotidiana en la sociedad venezolana. De verdad que, es decir, no es fácil, no, yo admiro realmente a los líderes opositores, porque mucha gente en el Twitter, digamos, destruyen a los dirigentes políticos. Y yo les digo, es muy fácil desde el Twitter intentar cambiar el mundo, ¿no? Lo difícil es hacer política en estas condiciones. Tremenda frase, chicos, pase ya a la sala de redacción. ¿La ruta electoral puede unir a la oposición? Sí, yo creo que la ruta electoral es necesaria y es una de las cosas de las que yo quiero hablar hoy con ustedes, es justamente si la oposición está dispuesta a terminar con su narrativa anterior, que no es fácil, porque si digamos, reiniciar un proceso de negociación implica reconocer a Maduro, inevitablemente. Pero reconocerlo en estas condiciones. Por ejemplo, yo soy de los que cree que es inevitable ir a un proceso de negociación, que es lo que yo creo que debió haber hecho el G4 el año pasado, que era negociar las elecciones parlamentarias con un referéndum revocatorio. Que Maduro se someta a un referéndum revocatorio y eso ayudaría a consolidar, digamos, una nueva visión de la democracia en Venezuela. Es decir, no hay chance, por ejemplo, ¿qué pienso? Elecciones regionales, elección de alcalde, elección de legisladores regionales, no van a ser la salida, la ruta que la gente desea. La gente desea, ok, vamos a una elección de gobernadores y legisladores, pero vamos para referéndum revocatorio. En el corto plazo, el revocatorio toca en el 22 según las cuentas de Maduro. Según las cuentas de Maduro, ya el 2018 comenzó, se decretó presidente 19, 20, 21, o sea, en el 22 hagamos un cronograma, negociemos un cronograma, es lo que yo creo. Hay que negociar un cronograma definitivamente, porque fíjense, si la política estadounidense va a apoyar cualquier reestructuración de la institucionalidad venezolana, pasa por reconocer también a esos actores que están en el poder, inevitablemente. No hay forma. Es decir, ¿cómo volvemos al hilo democrático si no negociamos con los que están? Es decir, esto no le gusta a nadie, la gente a regañadientas dice que uno es vendido, o sea, yo quiero que me expliquen cómo llegamos a un proceso de elecciones transparente, pacífico, pluralista, democrático, todo lo que le quieras agregar a eso. ¿Ah? Pulcro, ¿cómo llegas a eso si no hay un proceso de negociación con el gobierno? Ahora, ¿estará dispuesto el gobierno a jugarse un referéndum revocatorio como lo hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez se atrevió. Dios mío,
voy a decir esto porque no es una mala palabra, pero qué arrecha es la política. Yo digo, ¿qué hay que negociar de un referéndum revocatorio? Si está en la Constitución, si dice que es a la mitad del periodo presidencial. Cónchale, en ese momento se trabaja para un referéndum revocatorio por segunda vez a Maduro, por segunda vez. Segundo intento, Segundo porque intento, no sí, se llegó. no se llegó, correcto. Todavía no logro captarte en dónde está, como diría nuestro amigo en común, Damas, el quid de este asunto. Yo te voy a preguntar en clara e inteligible voz, ¿la oposición debe participar en las regionales, chicos? Sí, sí, siempre y cuando está atado a un cronograma electoral. Si no está atado a un cronograma electoral, no tiene sentido. Es decir, tenemos que ser francos con la gente también, no podemos generar... ¿Cuál sería ese cronograma? Que haya en el 22 referéndum revocatorio. Pero No, Maduro dijo que sí. ¿qué? Maduro ya dijo que sí. Bueno, pero una cosa es que diga que sí, una cosa es que comience a instrumentarse, que permita la instrumentación, porque hasta ahora dicen que quieren cambiar el CNE, entonces cambian el CNE y ponen en el CNE, digamos, los mismos, o sea, la misma persona, pero con diferentes, digamos... Activistas, sí, se reúnen un grupo de activistas, de Entonces, otros activistas del partido. esto no es, o sea, usted me dice, vamos a negociar un CNE donde tenga toda la oposición y escojamos uno de mutuo acuerdo, un independiente, un hombre de la iglesia, un hombre de la academia, o sea, punto, o sea, como se debe concertar en una democracia, pues. Eso es lo que debe hacerse en una democracia. Es decir, que el presidente del Consejo Nacional Electoral sea un independiente de verdad. O sea, no vamos a coger de presidente del CNE, Aristóbulo Turi, que sabemos que, bueno, o por ejemplo, lo que hizo Hugo Chávez, pues que nombró a Jorge Rodríguez y después que salió del CNE lo puso de vicepresidente. O sea, esas cosas no dan, por supuesto, credibilidad, no dan credibilidad. Claro, claro. Ahora, yo insisto, no puede haber, ojo, y no es que esta ruta no se discuta, pero, por ejemplo, yo soy un adversario absoluto de elecciones regionales de gobernadores atadas a los alcaldes. Recuerden que la ley de régimen municipal o la ley del poder público municipal establece claramente que los alcaldes se escogen, digamos, en elecciones separadas del gobernador. Incluso en la propia ley de elecciones en Venezuela de gobernadores, pero ya reformaron la ley. Sí, ahora ya reformó la ley, la nueva asamblea, que a eso voy también. Es decir, el proceso de negociación tiene que tener algunas garantías que nos conduzcan a la gobernabilidad. O sea, bueno, alguna gente dirá, dice, bueno, pero esto es como ingenuo. Bueno, pero es que no es ingenuo, sino que, es decir, ¿cómo vamos a ir a un referéndum revocatorio? Por ejemplo, derrota a la oposición a Maduro, pero entonces Maduro conserva la mayoría de la Asamblea Nacional que acaba de elegir, ¿no? Tiene que haber un proceso de negociación donde se establezca claramente el referéndum revocatorio y la elección transparente de diputados. Y acabar definitivamente y rediseñar, digamos, toda esta parafernalia de 300 diputados. Es decir, yo creo que era más útil, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he pensado, y eso era incluso diferencias de las que tuve en la época de la idea unicameral, es que el Senado no solamente era que significaba de alguna manera los líderes de mayor experiencia de los partidos, sino que era la representación genuina de los estados también. Y tenía un poder. Entonces, era preferible, en lugar de nombrar 300 diputados o 297 diputados, era mejor volver al régimen bicameral, nombrar los senadores y tener los 165 diputados, pues. Y ya.
Es decir, pero hay que pensar en un régimen, digamos, y además dar un mensaje de austeridad y de transparencia. Es decir, no podemos tener un parlamento más de 300 personas, o sea, una cosa... ¿Cuántos parlamentarios tiene en los Estados Unidos? Bueno, fíjate, pero estamos hablando de una nación de más de 350, pero tiene más de 470... 472, 73 me parece, la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes, pero el Senado tiene 100. El Senado tiene 100. Una de 350 millones, más de 350 millones de habitantes. No, es que es increíble lo que en Venezuela exista un parlamento de esa magnitud. No es por representación, no es por mayor participación. Yo creo que es una idea equivocada del ejercicio legislativo. Bueno, pero eso. E insisto, en mi recapitulo, Rafael Ángel, pues sí. Que quieres preguntar algo, es que el proceso de negociación de la oposición y el gobierno tiene un problema difícil. Tanto es muy difícil para la aceptación del equipo de Maduro como para el equipo Guaidó, porque el equipo Guaidó tendría que, al final de cuentas, desembarcarse de su narrativa anterior para entrar en otra. Es decir, no es una tarea sencilla. Ahora, pero si no hacemos un proceso de negociación que involucre el referéndum revocatorio para Maduro y elección parlamentaria nueva, es decir, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué queda? ¿Qué queda? Yo quiero saber qué queda. O sea, vamos a seguir cabalgando en el mundo con un presidente interino que hoy no tiene ya el fuero, digamos, entre comillas, porque esa elección fue una elección, digamos, toda arreglada, la elección de la asamblea actual, y en cambio la asamblea de la que surgió Juan Guaidó y demás miembros del tipo fue una genuina participación popular la que le dio origen. Pues, la soberanía popular le dio origen, como diría Rafael Galicia, abogado, pues la soberanía pues, popular pues, fue la que le dio. Este fue una asamblea electa además con una absoluta abstención que casi raya en el 80%. La abstención, o sea, en términos reales, no que votó 35, no. Las observaciones reales fue que participó el 17% del registro electoral. O sea, eso no puede ser un parlamento que representa a la soberanía popular. Entonces, yo creo que eso es lo difícil. Lo difícil es que tienen que ceder una cuota muy fuerte. O sea, yo no veo una situación fácil en ese sentido. Claro, Maduro tiene la dificultad que hoy, no en el 2013 ni en el 2014, hoy, en el 2021, Maduro tiene un entramado, digamos, exterior con muchas dificultades financieras y, o sea, se le acaban los aliados. Por supuesto, mantiene su relación con China, con Turquía, con Rusia, pero esos países que Bielorrusia, Cuba, eso no le agregan nada, ni le dan posibilidad financiera ni respiro financiero a Venezuela, o a la Venezuela de Maduro. Solamente el sostén de China y Rusia son los que tienen capacidad para aguantar un poco, digamos, eso que es mantener un Estado, ¿no? Lo difícil. Entonces, yo digo, vale la pena mantenerse en el poder en estas condiciones en las que el padecimiento popular es tan grave. O sea, no estoy seguro que eso sea útil, digamos, para la sociedad venezolana. Se me generan tantas preguntas de toda su última participación, profesor, que yo prefiero enviar a la pausa y las desarrollamos tranquilamente en el segundo bloque. Estamos conversando con el profesor Egno Chávez, analista político, profesor universitario y también consultor en materia electoral. Una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, amigas y amigos, continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con el profesor Egno Chávez. ¿Cuántas preguntas? Imagínense usted que Rafael Ángel Andrés amenaza con unas 150 preguntas. Adelante, Rafael Ángel Andrés. Voy a hacer como en el colegio, voy a alzar la mano, porque tengo la siguiente duda, profesor Egno Chávez, a ver si me ayuda a analizarla. Usted habló en el primer segmento de la negociación política. Desde 2019 para acá, la oposición de Juan Guaidó tenía, digamos, mayores incentivos y tenía cómo sentarse en una mesa de negociación, es decir, tenía el poder legislativo. Parece ahora que la oposición es más débil para sentarse y generarle incentivos al gobierno para lograr ciertas concesiones, sobre todo en el ámbito electoral. Usted hablaba de reconocimiento al presidente Maduro. Es decir, la oposición de Juan Guaidó debe abandonar toda aquella teoría de la usurpación de la presidencia, sentarse con el presidente Maduro y empezar desde cero la búsqueda de mejores condiciones electorales para desembocar en una elección que puede ser de legisladores regionales y de alcaldes, o directamente tiene que jugarse todas sus fichas en un eventual revocatorio. No podrían ser unas elecciones regionales y de alcaldes una especie de plebiscito para que los partidos a su vez aceiten su maquinaria de cara a una eventual activación de un proceso de un revocatorio. Hay varias preguntas en una, por supuesto, ¿no? Pero se me genera la duda sobre este planteamiento. Por eso yo dije claramente, es decir, suena odioso, por supuesto, habrán muchos detractores acerca de esta opinión personal que yo tengo, o sea, no me la está pagando nadie, ni nadie por el estilo, porque al final aquí todo el mundo cree que si uno tiene una opinión en este proceso, ya uno es entreguista, ya uno es tal. Pero yo quiero que me expliquen cómo hacemos, o sea, cómo salimos de Maduro, pues. O sea, tan sencillo como eso. En una elección presidencial, que es en 2025, según la Constitución. Pero fíjate, el 2025 es muy lejos, para los actores que hoy reclaman desde el 2015, desde 2016, 2017 que se planteó, claro, ahí nosotros, lo que pasa es que la gente tiene mala memoria, pero el culpable, el responsable de que no se haya hecho revocatorio en el 2016 fue Ramos Alú, que no, el día 5 de enero del 2016, Ramos Alú tenía que anunciar era que iba para revocatorio y no a manguarear como estuvieron 6 meses. Amenazar al presidente Maduro que lo sacaría en 6 meses. Pero eso no era, o sea, lo que era decir ese día era exactamente decir que desde ese momento comenzaba a recoger firmas para el referéndum revocatorio. Mira, otra historia estuviéramos contando hoy. Rafael, una cosa. En primer lugar, sí es necesario que las agendas, digamos, se guarden. Por lo siguiente, no es cierto que Maduro hoy es más fuerte que la oposición. No es más fuerte. Solo ha demostrado que puede mantenerse en el poder haciendo, digamos, lo que no es democrático. Es decir, imponiendo una asamblea, buscando unos actores, digamos, medianamente, digamos, que le den reconocimiento, y eso no es democrático. Eso no es democrático. Es decir, cuando nosotros hablamos en primer lugar, de las elecciones parlamentarias, era hacer un proceso electoral, digamos, transparente. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno para que la oposición, digamos, no participara? Entonces, el Tribunal Supremo, como brazo ejecutor del Ejecutivo, vino y se agarra a los partidos de la oposición. Entonces, por supuesto, eso es una fortaleza. Una fortaleza en el sentido de que estás gobernando con la fuerza,
y eso no es lo que la gente está esperando, no está esperando eso. En segundo lugar, una derrota como la derrota de las elecciones parlamentarias, porque es una derrota, es decir, que participara 17%, porque tú me dices a mí, mire, las elecciones parlamentarias se volcó la gente a votar a favor de Nicolás Maduro, y entonces, bueno, tenemos que inmutarnos todos y callarnos y decir, bueno, no, sí, votó el 80% de la gente, entonces, bueno, ni modo, es mentira lo de, no, pero eso no es verdad. Incluso habría que decir aquí, en sana lógica y en términos electorales, que hasta los chavistas se estuvieron en esa elección parlamentaria. Porque fíjense que el histórico del PSUV en su mejor momento era 35-36%. En su mejor momento, porque Chávez siempre estuvo por encima del PSUV como partido. Ojo, entonces el PSUV tenía 40, pero Chávez tenía 56, llegó a tener ese porcentaje. Entonces, fíjense, no está fuerte. Tiene la debilidad de origen que no es democrática, que no es democrático. Y eso tiene que terminar, digamos, y no terminar, tiene que terminar por el beneficio, digamos, del pueblo venezolano. No creo que, mire, echar un vistazo a cualquiera de los sectores. Es decir, ¿para qué quiere seguir siendo presidente Nicolás Maduro? Destruyó PDVSA en 7 años. Está acabando con todas las universidades del país. Entonces yo digo, para mencionar 2 cosas, o sea, ningún servicio público del país funciona. Ni el servicio eléctrico, ni el servicio de agua potable, ni el servicio de salud. Gracias a Dios que la pandemia no ha hecho el daño que ha causado en otros países, pero es decir, yo digo a veces me pregunto, ¿para qué quieres tener si no es para generar bienestar y felicidad al pueblo? Pues yo pienso que no se está logrando. Y yo digo, y la gente, los que están con el gobierno me dicen, pero con Guaidó no, bueno, no sabemos. No sabemos. Lo que sí es que es necesario darle un chance a la democracia y que la gente escoja los gobernantes, simplemente. Y bueno, y pasará que, bueno, escogerán a un chavista de gobernador o para presidente. De repente Jorge Rodríguez gana la presidencia de la República, ¿no? Y la gana en buena ley, transparente, con las Naciones Unidas, con la ONU, con la ONU, con la OEA y con todo el mundo viendo las elecciones, ¿no? Pues de repente Maduro dice, no, yo me retiro y mi candidato es Jorge Rodríguez, pues. Ay, tú no sabes qué puede pasar, pues. Eso pudiera ocurrir perfectamente. Mira, qué raro que Descartes a Diosdado. No, ese no tiene posibilidad real. Bueno, ese se pasó de bravucón en todo el periodo anterior, mostrando los fusiles que tenía y ahora quedó ni siquiera presidente pues, de una comisión de la Asamblea Nueva está. Pero bueno, pero eso era de otro costal. Pero yo sí creo que las agendas tienen que, porque ¿cuál es la agenda del gobierno? La agenda del gobierno es mantenerse como sea. La agenda del gobierno es mantenerse como sea. O sea, por eso es que la política de la oposición tiene que ser inevitablemente reclamar unas elecciones, un revocatorio y en buena ley. Ojo, y si se hace si se hace y gana, bueno, ahí termine su periodo presidencial, porque o sea, si tiene observación internacional, si tiene auditoría, si tiene miembros del CNE que son, digamos, un CNE serio, digamos, equilibrado, que debe ser como debe ser, es decir, no queda de otra, habrá que reconocerlo, pero yo pienso que ese es el camino. El camino es, digamos, volver al camino de la ruta democrática. Es decir, Rafael Ángel me hizo una pregunta, ¿es necesario volver a la ruta electoral? Sí, pero que sea la ruta democrática, la ruta hacia la democracia verdadera en Venezuela. Ese es el camino. Okay. Muy bien. El Zulia. Ajá.
Los escenarios políticos en el Zulia, ¿cómo los ves? ¿Será que en este siglo la política se va a practicar sin partido? Es decir, que los partidos más nunca van a ir a elecciones. Y bueno, no sé, eso le tocará a Rafael Ángel y a los hijos de Rafael Ángel Andrés, hijos e hijas, comprender un poco mejor esta política. Me despediré de este mundo con este desastre. Los escenarios políticos en el estado Zulia, ¿cómo los analiza Egno Chávez? Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, que hubiesen elección de gobernadores y alcaldes en un contexto donde la oposición, digamos, en su globalidad participe y, por supuesto, pareciera que indicar que no va a ser fácil esa decisión. Pero el dilema del planteamiento de Rafael Ángel es cómo rescatar la ruta democrática sin ejercerla. ¿Cómo rescatar la ruta democrática sin ejercerla? Entonces, por eso yo decía, si el proceso de negociación discute una agenda y en esa agenda concuerda, bueno, inevitablemente habrá elecciones de gobernadores y de alcaldes y se puede participar. Quiero decir que para el momento que estamos grabando este programa, el G4 todavía no ha tomado postura sobre lo que va a hacer con las elecciones regionales. Es muy importante aclararlo porque creo que es un análisis que perdura en el tiempo y que más allá de la decisión de la oposición de participar o no, estamos explorando distintos escenarios dependiendo si la oposición participa en una elección regional o si decide, por otra parte, no participar. Que los cafés maravinos se habla de los cafés maravinos, se habla del acuerdo Rosales-Guanipa, ¿no? Se está hablando con existencia de un acuerdo de ese estilo, ¿no? Manuel Rosales-Guanipa. Es posible que sea cierto, ¿no? O sea, por cierto, ninguno de los dos ha desmentido que se haya hecho la reunión. Que se haya hecho la reunión. Ninguno ha dicho que no. En la línea intermedia dice que eso no es cierto, que no ha habido esa reunión. Pero los líderes, que son dos piquitos de oro, no han dicho nada, no han dicho no. Eso es mentira. Bueno, el tiempo se nos ha vencido. Qué interesante. Seguirá más adelante esta charla, la cosa política. Esto arde por los cuatro costados, mi estimado. Sí, si no, yo de verdad siento que alguna gente piensa que el proceso de negociación está perdido, pero yo no veo otro chance de volver a la ruta democrática que no sea a través del diálogo, ¿no? Ya pareciera que no hay más chance. Y Rafael Ángel hizo una pregunta muy interesante al inicio, o sea, la administración americana, ¿qué va a hacer la administración estadounidense? La administración estadounidense va a empujar fuerte todo lo que sea un proceso, una mega elección donde se escoja presidente, donde se escoja asamblea, y esa es la idea, que volvamos al carril institucional. Ojalá que para esta ruta democrática las elecciones de gobernadores y alcaldes sean el inicio de ese proceso, ojalá, y que esto nos dé un chance para, digamos, una relegitimación de todos los poderes en el 2022. O sea, eso no es una mala salida, porque lo otro es, digamos, ¿cuál es la otra propuesta? Yo quiero saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer frente? Porque tú puedes seguir sanciones, las presiones, pero eso en términos políticos ayuda a una salida, digamos, importante para Venezuela, democrática para Venezuela. Entonces, tenemos que estar preparados tenemos que estar abiertos a la posibilidad de volver al carril democrático, siempre y cuando, por supuesto, no soy, digamos, en eso, digamos, inocente, en el sentido de que no es posible llegar a un proceso, digamos, democrático si las partes no tienen reglas de juego claras. Es muy difícil, de verdad, volver ese camino. Así es. Gracias, Egno. Eso iba a decir. Muchas gracias, profesor Egno Chávez, por estos minutos con nosotros.
No, y gracias a ustedes por seguir en esto. Y bueno, y seguimos revisando cuando tengamos otros elementos. Seguimos, ojalá, vamos a ver qué resulta ser. Bien, amigas y amigos del programa A8 Columnas, vieron y escucharon al profesor Egno Chávez, analista político, consultor en materia electoral y profesor universitario. Hacíamos un análisis político de lo que viene para nuestro país a nivel nacional, a nivel internacional, y también tocamos la actualidad política en nuestro estado Zulia. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde vamos a tener este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 Columnas. Recordarles que estamos en televisión a través de Telecolor, en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, y a través también de luzradio1029.com, donde va a poder escuchar este programa y toda la programación de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.